Muy bien, que el Señor les bendiga muy ricamente. Bueno, estamos en este segundo martes del mes de agosto, un martes con bastante frío, después de haber tenido una semana bastante cálida, ¿verdad? Como uno siente, pero lo importante es que estamos con la bendición de Dios y hoy queremos compartir contigo un tema que habla de la bendición, de algunas bendiciones, de 5 bendiciones de la fe verdadera. Entre tantas, vamos a hablar de 5. Y bueno, ustedes saben que este programa es de la iglesia La Buena Semilla, que está ubicada aquí en Durazno, en la ciudad, Morquio, esquina Wilson Ferreira Aldunate, y el programa se llama Un Nuevo Amanecer. Ya estamos en el programa número 146, así que bueno, hemos compartido bastante de la palabra, de los consejos, de los principios de Dios y cuánto realmente le ha ayudado a mucha gente. Y hoy también queremos llegar con esta bendición a tu vida, así que bueno, atenti, porque Dios va a tocar tu vida, tu corazón, y Dios quiere llegar con estas 5 bendiciones a tu vida y mucho más todavía. Olga, ¿cómo estás? Muy buenas noches, saludamos a la teleaudiencia, damos gracias a Dios por estar, como decía Tomás, un martes más y con el programa Un Nuevo Amanecer. Qué programa de noche, pero está llegando, apuntando a que tu vida pueda tener un nuevo amanecer, una nueva oportunidad, una nueva esperanza. No sé quién nos está mirando del otro lado, pero quiero decirte que Dios te ama. Quiero decirte que estamos aquí para compartir el mensaje de salvación que viene de parte de Dios, a compartir acerca de la fe, qué importante en este tiempo tan difícil, ¿verdad? Complicado, que podamos tener una fe verdadera, como decía el tema, que es beneficios de la fe verdadera. Y bueno, tenemos la base bíblica, la palabra del Señor, que no dejamos de lado, no, la usamos, la compartimos y creemos que es básico, es fundamental y es importante para alimentar nuestra fe. Tenemos textos bíblicos que son primordiales para nosotros, que son base para compartir sobre este tema, por ejemplo, 2 Timoteo 1:5, que lo vamos a estar leyendo más adelante. Pero vamos a comenzar el programa saludando a la teleaudiencia, aquellos que se están conectando, lo puedes hacer si estás aquí en Durazno, en la ciudad de Durazno, a través del Cablevisión, Canal 8, ¿verdad? Si tú tienes este canal, lo puedes ver. Te bendecimos allí donde tú estés, en el barrio que estés, a los hermanos de la iglesia que nos están mirando, que se van sumando, que Dios te bendiga, que Dios pueda derramar de sus más ricas bendiciones sobre tu vida. Pero también nos pueden seguir a través del Facebook del canal, de Canal 8, o también de la aplicación Vera TV o Antel TV, si no estás aquí en Durazno y estás en otra parte del Uruguay o fuera del Uruguay. Que Dios te bendiga. Y bueno, comunícate con nosotros, si querés hacer un pedido de oración, lo puedes hacer, estaremos orando por tu vida. Y vamos a comenzar con un tema que se lo quiero dedicar de una manera especial a los niños, porque sé que hay niños que nos ven, y bueno, los niños son especial tesoro para Dios, y esta semana, bueno, este domingo se celebra aquí en Uruguay el Día del Niño, y bueno, ya nos estamos anticipando y queremos saludar a los niños en su día. Y con un tema musical que tiene que ver con la fe, Yo Creo, de Miel San Marcos y Quique Pavón. Es un tema muy lindo, muy dinámico, muy alegre, y bueno, te saludamos y te bendecimos, niño, y bueno, a todos aquellos que nos ven en el nombre de Jesús. Amén. Creo en ti, creo en todo lo que haces, creo en lo que has hecho en mí. Llegaste y me rescataste. Creo en ti, aunque el sol se apagara. Yo sé que tú eres mi luz, sobre
Creo en ti, creo en todo lo que haces, creo en lo que has hecho en mí. Tú llegaste y me rescataste. Creo en ti, aunque el sol se apagara, yo sé que tú eres mi luz. Sobre mí están tus alas, eres quien me da la fuerza y ha creído siempre en mí. Aunque el mundo se acabara, con todo yo diré, oh, oh, oh. Yo creo en tu palabra, creo que tú me levantarás, tú me levantarás. Yo creo en tus promesas, creo que tú me levantarás, tú me levantarás. Yo creo en tu venida, creo que tú me levantarás, tú me levantarás. Tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás, Señor. Oh, 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 oh. Tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás, Señor. Oh, 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 oh. Tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás, Señor. Tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás, Señor. Yo creo en tu palabra, yo creo que tú me levantarás, tú me levantarás. Yo creo en tus promesas, yo creo que tú me levantarás, tú me levantarás. Yo creo en tu venida, yo creo que tú me levantarás, tú me levantarás. Cada día con tu amor. Muy bien, entonces vamos a estar avanzando ya en lo que tiene que ver con respecto al tema de hoy. El tema de hoy vamos a hablar de 5 beneficios de la fe verdadera. Para eso vamos a tomar como base bíblica un texto que está en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 5, que Olga va a estar compartiendo con todos ustedes. Muy bien, dice allí, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Muy bien, interesante. Trayendo a memoria lo que hay en ti, la fe no fingida, ¿no? Estamos hablando entonces de la fe verdadera, porque la fe que es fingida es justamente la fe que no es verdadera, es basada en dichos, en opiniones, digamos, conforme a la medida y la capacidad de los seres humanos o de los pensamientos de los seres humanos, pero no es la fe verdadera. Hay mucha gente que tiene fe fingida, ¿no? No voy a hablar específicamente ahora de la fe fingida, pero vamos a hablar un poquito de la fe de los seres humanos, pero también vamos a hablar de la fe verdadera porque es lo que realmente arroja los beneficios, ¿no? Y la mayoría de los humanos tenemos fe en algo. Por ejemplo, tenemos fe en una religión. ¿Cuánta gente tiene fe en su religión? Y saben que hay millones de religiones en el mundo. Entonces, hay millones de clases de fe en las personas, de acuerdo a su religión, ¿no? También hay gente que tiene fe en el humanismo, ¿no? O sea, la gente que cree en la capacidad del ser humano para lograr cosas, ¿verdad? Entonces, todo lo que hace el ser humano, entonces, cree o no cree, pero es en lo que puede hacer el hombre. Y el hombre ha logrado muchas cosas
en la vida y ha conquistado muchas cosas, pero no basta. Esa fe es muy limitada justamente por ser humano, ¿no? Hay gente que tiene fe en la ciencia y lógicamente ha habido mucho avance científico, ¿verdad? Y Dios en cierta forma no contradice lo que descubre la ciencia, ¿verdad? O sea, aquellos que conocen las Escrituras, ¿verdad? Y analizan las Escrituras, muchas cosas que hoy dice la ciencia ya la Biblia lo decía. Entonces, es parte de las creencias humanas, ¿no? Hay gente que tiene fe en sí mismo y es una fe natural. Todos nosotros los seres humanos tenemos una fe que es humana, que es natural. Tenemos fe en nosotros mismos, ¿verdad? Pero es una fe humana, ¿no? Limitada también, ¿verdad? Otros tienen fe en diferentes amuletos, rituales, imágenes, ¿verdad? ¿Cuánta gente usa amuletos para la bendición, para que le vaya bien en esto, en lo otro? Usan diferentes tipos de amuletos, ¿verdad? Amuletos contra la envidia, dice, ¿verdad? Amuleto para que me traiga prosperidad. Hay amuletos, mucha gente cree, tiene su fe puesta en los amuletos, en los rituales que hace. Por ejemplo, un ritual es caminar de rodilla, digamos, hacia a una imagen, una estatua o lo que sea. Un ritual es prenderle vela a un santo, por ejemplo. Esos son tipos de rituales. Hay muchos tipos de rituales. Y hay gente que tiene fe en esos rituales, ¿no? Hay otros que tienen fe en imágenes. Las imágenes son creadas por los seres humanos, ¿verdad? La Biblia dice que tienen oído pero no pueden escuchar, tienen boca pero no pueden hablar, tienen ojos pero no pueden ver, tienen manos pero no pueden palpar, tienen pies pero no pueden andar. Eso dice la Biblia de las imágenes, ¿no? Pero hay gente que tiene mucha fe en las imágenes. Es una fe muy vana, ¿verdad? Hay otros que tienen fe en familiares muertos. Por ejemplo, escuchamos que hay gente que le pide ayuda a sus familiares que han muerto ya, creyendo que están en el cielo y creyendo que esos familiares muertos pueden interceder a favor de ellos, a hacerles algún favor desde donde se encuentren, en el cielo o en el más allá. Pero hay gente que tiene la fe en familiares muertos. Te dejo, Olga, para que sigas. Sí, muchas veces fallece una persona y si es un familiar cercano, un padre, una madre, bueno, me va a cuidar desde el cielo. Es una expresión común que vemos que la usan, sin sentido muchas veces de saber qué pasa después de la muerte, ¿verdad? Y a qué lugar van. Otras veces usan otra expresión, el viejito, fe en el viejito de arriba, ¿verdad? Hay uno que he escuchado una expresión, el león por ejemplo, de las películas, usan también esa expresión. Pero ¿qué es la fe verdadera? Eso es una de las cosas que nos tenemos que preguntar, porque en definitiva es la fe que nos va a realmente ayudar, nos va a beneficiar y realmente en la cual vamos a ver que suceden las cosas para nuestro bien, ¿verdad? Porque hay muchas veces que suceden cosas, pero no son para nuestro bien, sino que nos traen perjuicio, ¿verdad? Y es importante saber que el ser humano necesita tener fe, no vivir en esta vida así nomás, sino que es bueno tener una fe basada en lo que dice la palabra del Señor, como leíamos anteriormente. Y la fe verdadera es la que Dios va a realmente valorar y es la que está movida o activada por lo que dice Dios en su palabra. Entonces tenemos que tenerla en cuenta, tenemos que saber qué es lo que Dios quiere, cómo quiere Dios que nosotros creamos, ¿verdad?, en Él. Y bien, por eso vamos a estar viendo a través de la palabra qué beneficios nos aporta la fe verdadera, ¿verdad? Bien, entonces, para ir cerrando esta parte, antes de ir a un tema más quizás, la fe verdadera se basa en la verdad del único Dios y de su única y perfecta fuente, que es la Biblia. Entonces, si la gente quiere tener una fe real y verdadera, va a tener que enfocarse y creer en el único Dios, el creador de todas las cosas, todo el universo, toda la creación, ¿verdad?
es único, y en la única y perfecta fuente que es la Biblia. La Biblia es inmutable, la Biblia no tiene error, no cambia, es perfecta, es inspirada por el Espíritu Santo de Dios, es la palabra de Dios, es la palabra profética más segura y es la que tiene y produce vida, fe y esperanza en el corazón del ser humano. Entonces, hay una fuente que es perfecta. Hay una fe perfecta y una fe verdadera y una fuente, ¿verdad?, que es la Biblia. Por eso nosotros vamos a la Biblia como fuente, ¿verdad? Las otras fe que hablamos, la fe del humanismo, es basada en el hombre y así un montón de otras cosas que realmente en el viejito de arriba, como si el viejito de arriba fuera alguien que casi que no ve, que se está muriendo, que deja pasar deja pasar de largo todo, es alguien como un discapacitado, un inútil quizás, así cuando la gente se expresa el viejito de arriba, ¿verdad? Algunos creen que llamándolo de esa forma como tierna el viejito de arriba van a encontrar favor de Dios, pero no es ningún viejito. Él es el gran yo soy, Él es el alfa y el omega, el príncipe de paz, el rey de reyes, señor de señores. Él es espíritu, no es ningún viejito, y así muchas cosas para, digamos, en definitiva, para hablar del Dios que es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Omnipotente que todo lo puede, omnisciente que todo lo sabe y omnipresente está en todo lugar, no es ningún viejito de arriba. Por eso la idea aquí es compartir con ustedes 5 beneficios de la fe verdadera y lógicamente tenemos que ir a la Biblia. Y vamos a estar viendo, Olga, no sé si querés pasar un tema para después comenzar con los 5 beneficios. Hay muchos, pero lógicamente vamos a hablar de 5, ¿verdad? Uno de los más importantes. Bien, y el tema que queremos compartir contigo se llama fe, ya que vamos a hablar de la fe, una palabra tan chiquita pero tan poderosa, ¿verdad?, que mueve montañas. Y el tema se llama Fe, de Ingrid Rosario. Es una cantante cristiana que realmente tiene un mensaje muy lindo al cantar, y que Dios pueda tocar tu vida y despertar fe en ti a través de este tema musical. El objetivo real es por quien vivo, nada me apartará de poder recibir.
Bueno, vamos al primer beneficio de tener una fe verdadera. Les recuerdo que al principio hablamos de un montón de fe que la gente tiene, ¿verdad? Que es una fe que vana, que a la larga no produce resultados reales. El ser humano necesita encontrar una solución real para sus situaciones que enfrenta. Y viene a través de la fe verdadera, la fe que tiene base en la Biblia. Por eso vamos a estar leyendo, en Romanos 5.1 la Biblia dice de esta forma: justificaos pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. En primer lugar, quiero hablar de la justificación y de la paz. Dos beneficios importantísimos de la fe verdadera. En primer lugar, que a través de la fe verdadera, la fe en Cristo, ¿verdad? Por eso dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Entonces, para ser justificado tenemos que tener fe en Jesucristo. Entonces somos justificados delante de Dios, ¿no? Entonces, la justificación tiene que ver tiene que ver con algo muy importante, porque la Biblia dice que no hay ninguno justo. Entonces, si no hay ninguno justo, necesitamos que alguien nos justifique. Ahora, vamos a ver, Olga, lo que dice Romanos 3, capítulo 3, versículo 10. Lo que habías dicho, ¿verdad? Como está escrito, no hay justo ni aún uno. O sea que muchas veces la gente puede decir que yo soy justo, yo soy bueno, pero por la palabra del Señor dice, no hay justo ni aún uno. Por eso la fe verdadera nos dice que no hay ninguno justo. Así que si tú te estás justificando, bueno, no te va a servir. Porque el humanismo, es verdad que los seres humanos nos justificamos, ¿verdad? Y muchas veces acusamos los pecados o los defectos de otras personas para justificar los propios, los nuestros. Entonces, acá hay un error. Nosotros no somos justos. Incluso la Biblia dice que la justicia humana es trapo de inmundicia, o sea, realmente no sirve para nada la justicia humana. Entonces, aquí que nosotros tenemos que ver, bueno, pero ¿cómo puedo ser justificado? Podemos ser justificados a través de la fe verdadera. ¿Qué más dice, Olga, en el capítulo 3, 21 al 26 de Romanos? Ahí está, dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Bien, aquí está hablando en primer lugar que no hay ninguno justo, ¿verdad? Y que todos somos pecadores, o sea que todos nosotros hemos fallado, hemos errado, hemos obrado mal en la vida, todos nosotros, ¿verdad? O sea que somos injustos, somos personas injustas. Ahora dice la Biblia que somos justificados pues por la fe, ¿verdad? Justificados con Dios por medio del Señor Jesucristo a través de la fe, ¿no? Ahora también la Biblia dice que Jesús, ¿verdad? Siendo el único justo, ¿verdad? Es el que nos justifica delante de Dios, ¿verdad? Nosotros podemos ser justificados a través de creer en el Señor Jesucristo. La fe verdadera nos dice que si nosotros creemos en Jesucristo, entonces somos justificados delante de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús fue el que pagó el precio o se puso en nuestro lugar, ¿verdad? Pagó el precio con su sangre y con su muerte. Entonces Él nos reconcilia con Dios y nos justifica delante de Dios, porque lo que nos hace injustos son nuestros pecados delante de Dios. Todos nosotros somos pecadores, somos injustos delante de Dios,
Pero hay alguien que nos justifica con su sangre, con su sacrificio, con su muerte, que es Cristo. Pero esto es para los que creen, es a través de la fe en Jesucristo. Queremos nosotros, ¿verdad?, tener una fe verdadera que nos justifica. Tiene que ser una fe basada en Cristo, en la obra de Cristo, ¿verdad? ¿Cuál fue la obra de Cristo? Morir en la cruz, derramar su sangre por nuestros pecados. Cuando yo creo, entonces yo recibo justificación delante de Dios. Eso nos dice la Biblia. Y también paz, ¿no? Porque vamos a unos versículos de la Biblia, entre tantos que hay, que habla sobre la paz. Olga, y te voy a pedir que leas primero Filipenses 4:7. capítulo 4, versículo 7. Dice, Olga, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Bien. Y la paz de Dios. Ajá. Y vamos a leer también Juan 14, 27. Bueno, para ¿Tenés ahí? sí, ¿O voy explicando un poquito? Tengo. Bueno, Juan 14, 27. 27 dice así, la paz os dejo, mi paz os doy, y yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Bien. O sea que en primer lugar en Filipenses dice que la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones en Cristo Jesús. Y nuestros O pensamientos. sea que si nosotros estamos en Cristo, si nuestra fe está en Cristo, se basa en Cristo, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. ¿Quieres tener una fe verdadera? La fe verdadera es Cristo, creer en Cristo, ¿verdad? Porque Él es el camino, es la verdad y la vida. Aparte de eso, lo demás son argumentos humanos, son hipótesis, son teorías humanas, pero si vamos a la realidad y a la fe verdadera tenemos que pasar por Cristo. Fue el único, ¿verdad? El único que pagó el precio, el único que murió, el único que se transformó en nuestro Salvador. Entonces, Él nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Y qué significa eso? ¿Qué beneficio la paz? Sobrepasa todo entendimiento, ¿por qué? En primer lugar, porque aún en los peores momentos que el ser humano enfrenta, aún en las dificultades más grandes, podemos tener calma. ¿Por qué podemos tener calma? Porque el Dios que controla y tiene todo bajo control, aún en las tormentas más grandes, más adversas, Dios está. Nosotros creemos que Dios está. La Biblia dice que Dios está. Entonces, si Él está en control, eso que nos está sucediendo tiene un propósito, ¿verdad? Y aparte dice la Biblia que no pasaremos una prueba mayor de la que podamos soportar, sino que juntamente con la prueba también viene la salida, la solución al problema. Es cuestión de fe. Y si tenemos a Cristo, Él es la paz, Él es el príncipe de paz. Por eso, aquellos que tienen todas las cosas de este mundo, pero no tienen a Cristo, no tienen paz, no tienen paz. Hay mucha gente que no puede comprar paz por más cosa que tenga de este mundo. Muchos bienes de este mundo hay y que son buenos para el buen vivir de muchos seres humanos, de nosotros también, pero eso no te da la paz. La abundancia de bienes materiales no te da paz, tu profesión no te da paz, tu trabajo no te da paz. Lo que te da paz verdadera es Jesucristo, ¿verdad? Dice, y aparte Él dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿La paz de quién? La paz de Dios. Cuando la paz de Dios está en tu corazón, eso gobierna tu corazón. ¿Verdad que en tu corazón a veces hay conflictos? ¿Verdad? A veces somos lastimados, somos traicionados, somos ultrajados, violentados en nuestro corazón. ¿Cuánta gente herida en su corazón que no tiene paz? Pero Dios entra en el corazón, sana el corazón, restaura el corazón, ¿verdad? Limpia el corazón de pecado y nos reconcilia con Dios y hay paz en el ser humano que cree en Jesucristo. Hay paz en el ser humano que tiene una fe verdadera. Y Él dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. El mundo cree tener paz cuando tiene todo bajo control. Pero un día que se descontrola la cosa, pierde la paz. Nosotros podemos tener paz en todo momento, en las tribulaciones, en los problemas, porque tenemos al Dios que está por encima de cada tribulación que el ser humano enfrenta. Es un beneficio importante. La justificación
y la paz que es a través de la fe en Jesucristo. Qué importante entonces, Tomás, cuánta gente, como decías, vive sin paz, cuánta gente no puede dormir en las noches, no puede descansar, tiene su conciencia ahí que le está acusando, y bueno, y no hay, como decías, ni título, no hay plata, no hay estatus social. Si no está Dios en tu vida, te está faltando algo. Y este es el tiempo de volverte a Dios, de depositar tu fe en el Señor y creer que realmente Él puede transformar tu vida, y de hecho Él lo quiere hacer. Vamos con otro beneficio, que es lo que tiene que ver con el perdón de nuestros pecados, ¿verdad? Y vamos a estar leyendo en San Juan capítulo 1, versículo 29, que nos dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vuelvo a reiterar, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muy bien, entonces, vamos a explicar un poquito, ¿no? Porque vamos a hablar del beneficio del perdón. Dios es el único que puede perdonar tus pecados, los míos y de todos los seres humanos. No Dios es el único que puede perdonar, nadie más, ¿verdad? Nadie más puede perdonar tus pecados, ¿verdad? Solamente el Señor Jesucristo. Y el perdón, el beneficio del perdón es que Dios vino a perdonar. Él no vino a condenar, Él vino a salvar, Él vino a perdonar. Y dice la Biblia en Romanos que todos somos, en Romanos 3:23, dice que todos somos pecadores. No sé si querés leer, Olga, para reiterar algo que es muy importante, que todos somos pecadores, pero ¿qué es lo que sucede? Por cuanto todos pecaron, reiteramos, todos pecaron, todos pecamos y están destituidos de la gloria de Dios. Si yo lo digo en mis palabras, por cuanto yo he pecado, estoy destituido de la gloria de Dios. Ahí está, destituido de la presencia de Dios, apartados, alejados de Dios. Y si el ser humano está destituido, alejado, apartado de la gloria, de la presencia de Dios, no tiene paz, no tiene fuerza, no tiene gracia, no tiene bendición, está bajo maldición, porque el pecado produce maldición en los seres humanos. Entonces, qué bueno es el perdón de pecados. Y hay gente que dice: yo no voy a la iglesia porque soy pecador. Tengo muchos pecados, tiene vergüenza de ir a la iglesia. Cuando deberíamos ir a la iglesia, porque en la iglesia es un lugar, es un medio, es un instrumento donde te van a hablar de Jesús, el que perdona tus pecados. La iglesia no está llena de santos. En la iglesia entramos todos nosotros los pecadores y allí somos tratados por el perdón divino. Recibimos perdón en Cristo. Ahora, si vamos en la iglesia y no buscamos de Cristo, no creemos en Cristo, es religión. Ahora, si vamos a la iglesia, pero en la iglesia nos humillamos y buscamos el perdón de Dios, encontraremos en Cristo el perdón. Es el único que puede perdonar nuestros pecados porque fue el único que pagó el precio, ¿verdad? Él pagó el precio de tus pecados, de todos tus pecados. Tú puedes decir: bueno, pero yo hice muchas cosas malas en la vida. Sí, yo creo que todos nosotros, algunos más, otros menos. Y todos somos pecadores. Y si todos somos pecadores, necesitamos un Salvador, necesitamos alguien que nos perdone. Y el único que nos perdona es Cristo Jesús. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. O sea que en Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna a través de Cristo Jesús. Entonces, si la paga del pecado es muerte, la muerte tiene que ver aquí con la muerte espiritual. Una muerte espiritual significa que estamos separados de Dios, que Dios no está en nuestro corazón, porque hay pecado en nuestro corazón. Hay mucha gente que anda y camina en esta vida, pero está muerto espiritualmente, necesita nacer de nuevo. Para nacer de nuevo necesita a Cristo, que es el que da una vida nueva, el que nos da vida eterna y es el que perdona nuestros pecados. Por eso es importante esta verdad. Si nosotros tenemos fe basada en esta verdad, podemos ser perdonados por Dios de todos nuestros pecados, ¿verdad? Porque hubo un altísimo precio que Cristo pagó y lo pagó con su sangre, con su muerte. Por eso Él se transformó en nuestro Salvador. Pero no te creas
que no eres pecador. Todos nosotros somos pecadores. Por eso te digo que hay gente que no tiene una fe verdadera, una fe fingida, que cree que va a ir al cielo porque es buenito, porque esto, por lo otro. Pero la Biblia dice que todos somos pecadores, que todos necesitamos arrepentirnos. Esa es la fe verdadera. Entonces, nosotros tenemos que mirar a Dios y acercarnos a Dios. Cuando nosotros miramos a Cristo, nos acercamos al Señor, a Dios, nos damos cuenta que somos pecadores. Pero también hay una solución, que no es la religión, que no es el humanismo, que no es la ciencia, que no es los rituales, que no es un montón de cosas que el hombre busca para cubrir sus pecados, sino es únicamente creer en Jesucristo, aceptar a Cristo como el suficiente Salvador, pedir perdón de corazón por nuestros pecados, porque dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Hay que confesarlo, ¿verdad? Y hay que confesar de corazón, ¿verdad? Creer con el corazón para ser salvo y perdonado de todos nuestros pecados. Vamos a un tema más. Bueno, bien, hay y un vamos a tema. saludar a algunos que están en Bueno, las redes. vos saludá porque yo no Bueno, tengo. saludamos a aquellos que se han conectado, que han mandado saludos a través de las redes sociales, como de Facebook, por ejemplo. Bueno, mi familia, por allá por el Tacuarembó, también allí en Estados Unidos, Luis, y bueno, algunos conocidos de la iglesia, hermanos de la iglesia aquí también. Les saludamos, que Dios les bendiga abundantemente y que reciban mucho más de estos 5 beneficios que nos brinda la fe verdadera. Había visto en tu celular alguien que nos sigue también, no lo conocemos personalmente, a Rosa, recuerdo el nombre, bueno, que siempre está siguiéndonos. El tema que quiero dejarle se llama Fe verdadera en Cristo y lo hace El Sabi. Es un cantante, es un tema que, bueno, tiene algún tiempo, pero es un cover. Y bueno, queremos que Dios pueda bendecir tu vida y en esta noche tú puedas depositar tu fe en Jesús y que tu fe sea verdadera, una fe sincera como Dios quiere. Amén. ¿Quieres saludar a alguien más? Bueno, desde Rivera, Sandra Almeida, saludamos, Zuli Buslón, allá por Villa Tambores. Creo que está en Sarandí. Aida, que está por allá por el barrio Tabaré, acá en Durazno. Bueno, saludos. Saludamos y que Dios les bendiga ricamente. Humberto, que estaba también mirando. Humberto, sí, toda la familia gente de la fe. Amén. Que el Señor te bendiga. Fe verdadera en Cristo del Sabi. Fe verdadera, de un alma noble y pura, con íntima ternura Jesús me consagré. Te dije que era tuyo, te dije que te amaba, que solo en ti pensaba y así lo cumpliré. Será porque te quiero y te amo con pasión, a Cristo en mi oración imploro tu bondad. Tú siendo mi esperanza, lo íntimo de mi alma, Jesús a quien reclama mi corazón piedad. Una fe verdadera, un alma noble y pura, con íntima ternura Jesús me consagré. Te dije que era tuyo, te dije que te amaba, que solo en ti pensaba y así lo cumpliré. Será porque te quiero y te amo con pasión, a Cristo en mi oración imploro tu bondad. Tú siendo mi esperanza, lo íntimo de mi alma, Jesús a quien reclama mi corazón piedad. Tú siendo mi esperanza, lo íntimo de mi alma, Jesús a quien reclama mi corazón piedad. Importante porque estábamos viendo 5 beneficios, ya vamos a entrar al tercer beneficio, Olga, puede ser, Sí. porque también
una de las cosas que nos trae, nos produce la fe verdadera es la salvación, nos hace salvo. ¿Y de qué nos hace salvo? Porque la gente no entiende esta palabra salvación, pero ustedes saben que es necesario entender, porque si ustedes no entienden, les va a sorprender la muerte, como cualquiera de nosotros nos puede sorprender la muerte, y capaz que podemos perder la salvación, ¿verdad? La Biblia dice, el que invocare el nombre de Jesucristo será salvo. Pero si la gente desconoce esto, se puede ir sin salvación. Ahora, qué fácil es recibir salvación y perdón. Porque dice, el que invocare el nombre de Jesucristo será salvo. Como el ladrón en la cruz, por ejemplo, ¿verdad? Él en ese momento, él creyó en Jesucristo, estaba muriendo en la cruz junto a Jesús, ¿verdad? Y allí se humilló delante, lo reconoció a Jesús como el Rey, ¿verdad? Y le pidió que se acordara de él, o sea, en cierta forma creyó, ¿no? Y fue salvo. Si él hubiese muerto sin Cristo, no hubiese sido salvo. Aún un ladrón que estaba en la cruz, o un pecador que estaba en la cruz, pero en ese momento recibió perdón y salvación, ¿no? Bueno, somos salvos de la condenación eterna. Hay una condenación eterna. Y vamos a Juan capítulo 3, versículos 16 y 17, Olga. Amén. Porque de tal manera, dice la palabra, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Bien, ahí está. Dios no envió a Jesús a morir en la cruz para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Él. Y dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito, Jesús, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. En otras palabras, para que todo aquel que deposite la fe en Jesús, no la fe en el amuleto, no la fe en aquello, en lo otro, no. La fe en Jesús es la fe que nos da salvación. Dice, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, aquí después más adelante habla de la condenación eterna, ¿no? Yo quiero, Olga, que vos sigas leyendo ahí en San Juan, porque también habla sobre la condenación, ¿verdad? Ahora Jesús no vino a condenar al mundo, dice, ¿no? ¿Lee? El versículo 18 dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ahí está. Qué importante esto que leíste, Olga. Amén. La luz vino al mundo. Esta es la condenación, dice, que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Jesús. Él dijo, yo soy la luz del mundo, ¿no? El que me sigue no andará en tinieblas. Pero dice que Él vino, la luz vino al mundo, pero la gente amó más las tinieblas que la luz. Entonces la gente que ama más las tinieblas que la luz son los que van a recibir la condenación eterna. La condenación eterna tiene que ver con el fuego eterno, con el fuego del infierno. La Biblia habla del infierno, un Dios bueno que habla del infierno, porque Dios es justo, no tendrá por inocente al culpable, ¿verdad? Qué lindo es ser justificado por Dios entonces, ¿verdad? Porque si no vamos a ser hallados culpables delante de Dios por rechazar la gracia, por rechazar el perdón, por rechazar a Cristo, por rechazar al Salvador. Por eso nosotros tenemos que aceptar lo que dice el primer versículo, que dice, de tal manera amó Dios, o sea que Dios te ama, y lo demostró entregando a su Hijo Jesús a morir en la cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que nos sirve la religión nos sirve para salvarte. Tú que tienes tu religión y estás conforme, eso no te salva. El humanismo nos sirve para salvarte, la ciencia nos sirve para salvarte. Nada de lo que el mundo puede inventar sirve para salvar.
aquel que cree en Él. Él es Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie sube al Padre, al cielo, al trono de Dios, sino es por medio de mí. Eso dijo Jesús. Él es el medio, Él es el camino, ¿verdad? Es la puerta que nosotros debemos entrar a través de la fe en Él para ser salvos de la condenación eterna. Estamos de paso, somos peregrinos en este mundo, pero hay una vida eterna. Nosotros tenemos que valorar esto y aceptar al único que nos puede dar vida eterna, que es Jesucristo. ¿Crees en Jesús? Tienes vida eterna. Si tú no crees en Jesús, tienes la condenación eterna. Y cuando nosotros morimos, no podemos regresar a pedir perdón y nadie puede hacer nada por nosotros. Habrá un juicio en los cielos y ese juicio es para vida eterna, para aquellos que han creído en Jesús, que nos da la vida eterna, o para condenación eterna, aquellos que mueren rechazando o que mueren sin Cristo en el corazón. Bien, vamos a otro tema, otro pasaje, que dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bien, amén. Ninguna condenación dice para los que están en Cristo. Esto es importante, ¿verdad? Que nosotros estemos en Cristo, que tu vida, tu fe esté centrada en Cristo. Él no es un hombre, Él es nuestro Dios, nuestro Salvador, el Hijo de Dios. Entonces, si nosotros estamos en Cristo, no hay ninguna condenación. Ahora, si no estamos en Cristo, habrá condenación. Por eso la oportunidad la tienes ahora, que tú invoques a Cristo, recibas a Cristo en tu corazón, pidas perdón y Dios te va a dar perdón, porque para eso Él pagó el precio. Para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Seremos salvos también de la ira venidera y seremos salvos de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Hablamos un poquito de eso, Olga? Bien, leemos entonces en Romanos 5:9, dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Muy bien, seremos salvos de la ira. ¿Qué es la ira? La ira es el juicio de Dios que va a venir sobre el mundo entero. Y la ira de Dios también se manifiesta en el juicio eterno de Dios. Hay un juicio en la eternidad, hay un juicio para condenación eterna, pero también hay una ira, hay un juicio acá en este mundo. ¿Saben que este mundo está pronto a recibir un juicio de Dios? ¿Verdad? Que lo que hoy vemos, los males que hoy vemos, las angustias, las guerras, todo, son principios de dolores. Pero la Biblia habla de un juicio que va a venir y eso va a ocurrir en la época del anticristo, cuando el anticristo gobierne sobre este mundo, que creemos nosotros que no va a ser dentro de mucho tiempo, que las señales ya están dadas. También va a haber juicio de Dios. Entonces Él nos hace salvos, Él nos quiere salvar de ese juicio que vendrá. Bien, vamos a 1 Tesalonicenses 1:10. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Respaldando lo que estabas diciendo. Ajá. Y en Apocalipsis 3:10 nos habla de que por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Esto es lo que estabas diciendo, Tomás, entonces, de esa prueba que va a venir sobre el mundo entero. Ahí está, ya adelanté un poquito, vendrá una prueba sobre el mundo entero, un juicio sobre el mundo entero, pero dice que Dios nos va a guardar. ¿A quién nos va a guardar? A los que tienen una fe verdadera, como en la época de Noé, ¿verdad? Porque en la época de Noé había gente dedicada a hacer tantos males y Dios dice, le voy a poner fin a este mundo, y en aquella ocasión lo hizo con el diluvio, pero ¿quiénes fueron salvos? Noé y su familia, cuando construyeron el arca, demostrando la fe verdadera en Jesús. También vamos a hablar de la cuarta bendición. Somos libres de la maldición del pecado. El pecado en el ser humano produce maldición, ¿no? Diferentes tipos de ataduras producidas por el pecado, ¿verdad? Ataduras espirituales, ataduras emocionales, ataduras familiares, financieras,
¿verdad? Ataduras de todo tipo. Hay mucha gente que está atada a maldición por el pecado, pero en el momento que Cristo entra en tu vida, ¿verdad? Esa maldición comienza a desaparecer de tu vida, porque lo que produce maldición en tu vida es el pecado que está en ti, pero Cristo te quiere limpiar de pecado, quitar esos pecados, ¿verdad? Perdonar esos pecados y hacerte una nueva criatura, o sea, comenzar a vivir dentro tuyo. Si Dios está dentro tuyo, toda maldición del diablo y del pecado comienza a romperse, a desaparecer para siempre y comienza a fluir la bendición de Dios sobre tu vida. Por eso es importante tener una fe verdadera. Si hasta que tú no tengas una fe verdadera, hay muchas maldiciones que te van a tener ahí atados a muchas cosas. Las ataduras emocionales son ataduras de personas que tienen rencor, odio en el corazón, desprecio en el corazón, tienen buenos celos en el corazón, tienen tantas angustias en el corazón. Esas son ataduras espirituales, ataduras emocionales, gente que no puede perdonar, gente que no es libre en su alma. Entonces son ataduras emocionales, pero hay ataduras de familias, relaciones familiares que se rompen constantemente, hay ataduras financieras, gente que no puede prosperar a pesar de sus esfuerzos. Bueno, hay ataduras. Dios rompe todas esas ataduras. Él te hace salvo de toda maldición, ¿verdad? Te libera de toda maldición. Importante destacar algo que estás diciendo, ¿verdad? El pecado, las consecuencias del pecado traen ataduras, o sea, cuando nosotros hacemos las cosas que según Dios está mal, es pecado, eso va a traer consecuencias. Y acá viene claro lo que es la ley de la siembra, ¿verdad? Si nosotros hacemos las cosas malas, no nos van a venir cosas buenas. Entonces, si vos practicás el pecado, si haces cosas malas, bueno, eso trae ataduras que generalmente va de mal en peor, a no ser que tú decidas salir de ese círculo y volverte a Dios de todo corazón. Y la palabra del Señor nos dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Quién es la verdad? Es Jesucristo. La verdad la encontramos en la palabra del Señor. 36. Y dice el versículo 36, así que si el Hijo, está hablando de Jesucristo, os libertare, seréis verdaderamente libres. Muy bien, somos verdaderamente libres a través de la fe verdadera, porque la fe verdadera dice que Dios perdona nuestros pecados si nos arrepentimos. La fe verdadera hace que Cristo entre en nuestro corazón, que entre la verdad que nos libera, el Espíritu Santo nos libra de toda atadura y de toda maldición. Por eso hay que acercarse a Dios, hay que humillarse, hay que buscar el rostro de Dios, hay que creer en el Señor. Y por último, vamos a hablar de la quinta bendición, ¿verdad? Que son bendiciones que vienen por añadidura, ¿verdad? Cuando nosotros nos arrepentimos, creemos en Jesús, recibimos a Dios. Dios es un Dios bueno, un Dios protector, un Dios proveedor, un Dios de bendición. Entonces comienzan a venir sobre nosotros bendiciones por añadidura. No es que todas las bendiciones vengan en un paquete de un día para el otro. Hay bendiciones que vienen a medida que nosotros vamos manteniendo esa fe y creciendo en fe, ¿verdad? Y hay muchas bendiciones, por ejemplo, sabiduría, fortaleza, sanidad, prosperidad, protección, milagros, respuestas, regocijo, alegría y gozo, ¿verdad? Y así hay muchas bendiciones que Dios tiene planificada para ti, pero es a través de creer en Él, de acercarte, de tener una comunión con Él, de acercarte también a la iglesia. La iglesia es la casa de Dios, ¿verdad? Es el lugar donde recibimos palabra de Dios, es un lugar de comunión. Entonces, ¿cuántas cosas a través de la fe verdadera, ¿no? Entonces, que Dios nos ayude en este tiempo a tener una fe basada en la verdad. Es tiempo de decidir, ¿verdad?, en tu corazón, de tener una fe verdadera. Basta ya de tantas mentiras, de tantos engaños, de tantas cosas creadas por los seres humanos que a la larga no sirven para ayudarte en el problema real que tú tienes. El problema real es que estás alejado, apartado del Dios verdadero y necesitas la fe verdadera que es a través de Jesucristo. Para eso quiero invitarte a que hagas una oración conmigo, con una fe sincera del corazón, ¿verdad? Con toda esa cantidad de males que tiene, de pecados, de mentiras, de engaños,
de cosas malas que has hecho, ven a Jesús por fe en esta hora, pídele perdón a Dios, pídele perdón y Él va a perdonar todos tus pecados y pídele que Él entre en tu corazón. ¿Estás de acuerdo? Haz conmigo esta oración si tú quieres la fe verdadera y quieres la bendición de Dios sobre tu vida. Di conmigo esta breve oración ahí donde tú te encuentres. Señor Jesús, en esta hora yo te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de todas mis maldades. Señor Jesús, yo creo que tú eres mi Salvador. En esta hora te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Bueno, vamos a tomar un minutito para orar por ti, por las necesidades que tengas. Y bueno, en unos segundos te decimos nuestra dirección, los horarios en nuestras reuniones, para que asistas a la iglesia, que des un paso de fe y vayas como muchos de nosotros tuvimos que hacerlo un día y allí recibir más de la bendición de Dios todavía. Nuestros horarios son los días martes y miércoles a las 19 horas, los días jueves las reuniones de damas a las 15:30. 17 cambiamos. Ahora 17 horas, bueno, han cambiado para las damas, jueves a las 17 horas, los viernes para varones a las 20:30, los días sábado para todos los niños a las 10:30, a las 10:30 en el local central y en el barrio La Higuera a las 15 horas para todos los niños, los días sábados. Y el domingo para toda la familia, la reunión general es a las 10 de la mañana. Olga, te pido que hagas una oración por cada persona que está recibiendo a través de este programa, donde tú te encuentres, pon tu mano en el corazón y créele a Dios. Dios está ahí, Dios está en tu corazón y Dios es el único que tiene poder para bendecir realmente tu vida. Amén. Si has hecho entonces la oración del pecador, la oración que hiciste con Tomás, Dios ha entrado a tu vida y realmente Él te escucha, Él puede ayudarte en cualquiera sea tu situación. Oramos para que Dios se manifieste a tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, oro por cada persona que está viendo este programa, no importa el lugar donde se encuentre y no importa la situación que esté viviendo, yo te ruego en el nombre de Jesús que tú le toques, que tú le bendigas, que tú le ayudes en esa situación, en esa enfermedad que está atravesando, que tal vez el médico le haya dicho, bueno, te queda poco tiempo de vida. Dios dice que Él tiene la última palabra y tú puedes salir en victoria de esa situación. Gracias. Si estás viviendo una situación en tu hogar, Dios puede intervenir, Gracias. Cambiar, revertir y transformar y traer paz, traer gozo, traer Oramos por la bendición familia, y Dios, amor. en el nombre de Bendice Jesús. la familia de cada Bendice, uno, Señor. bendice las relaciones familiares. Sí, gracias, Sé tú Jesús. supliendo trabajo para aquel que lo necesita Sí, y Señor. sé tú revirtiendo esa Gracias. situación económica que tal vez por Ayuda, años Padre. te ha estado agobiando. Oramos proclamando nombre la de victoria del Jesús. Señor Gracias. y poniendo nuestra fe en Jesús, el único que nos puede Gracias. ayudar y bendecir en este tiempo. En el nombre de Jesús, gracias Señor. Amén y Amén. amén. El Señor te Dios les bendiga y te dejamos un tema más si No hay tiempo. es posible, pero a lo mejor queda sonando, Por Fe de Tercer Cielo. Si no, búscalo y lo puedes encontrar en YouTube. Es un tema muy lindo y por fe puedes alcanzar la victoria, la respuesta, la solución a tu problema. Que Dios te bendiga. Él es aquel que tiene el poder de ordenar callar la más cruel tempestad. Él decidió hablarle al bravo mar, decirle calma ya, calma ya. Él es aquel quien al ciego aquel que lo llamó reconociendo su majestad, tocó sus ojos con luz y autoridad, le dijo ábrelos que hoy mirarás
entonces que Él no hará en ti. Si su poder es grande y no tiene fin, no tiene fin. Cuando pides con fe, recibes el milagro que anhelas ver. Cuando oras con fe, verás montañas a un lado mover. Cuando andas en fe, Dios te respalda siempre por doquier. Por eso vive por fe, que aunque el mundo se burle de ti, Dios te va a responder. Hay algo más que te diré. Deja tus cargas en sus manos y te irá bien. Él dividió el mar a causa de Israel. Camino te abrirá y en seco cruzarás. Entonces que Él no hará en ti. Si su poder es grande y no tiene fin, no tiene fin. Cuando pides con fe, recibes el milagro que anhelas ver. Cuando oras con fe, verás montañas a un lado mover. Cuando andas en fe, Dios te respalda siempre por doquier. Por eso vive por fe, que aunque el mundo se burle de ti, Dios te va a responder. Recibes el milagro que anhelas ver. Cuando oras con fe, verás montañas a un lado mover. Cuando andas en fe, Dios te respalda siempre por doquier. Por eso vive por fe, que aunque el mundo se burle de ti, Dios te va a responder.